nos, porque muchas veces nos cuesta obedecer y no entendemos el propósito de Dios por el cual Dios muchas veces nos pide a nosotros el obedecer. Y vamos a ver la escritura que dice acerca de la necesidad de nosotros estar siempre en la disposición de hacer caso, de obedecerle a Dios. En primera de Samuel, antes de entrar en nuestro tema, hay un versículo en Primera de Samuel, creo que está en el capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, creo que es el versículo 23. No, el versículo 22. ¿Tienen ahí ya? Bueno, pues vamos a estar leyendo. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ah, ya. ¿Alguien nos lo quiere compartir? A ver, yo lo leo. Listo, Jackie. En Primera el de nombre Samuel, capítulo 15, versículo 22. amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Soy dice. Samuel dijo: Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ay, muy bien, perfecto. Muchas gracias, Jackie. Miren que aquí dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y hoy vamos a estar trabajando, perdón, vamos a estar trabajando acerca de esto, de la importancia del obedecer a Dios, ¿sí? Y cuando hablo acerca de obedecer a Dios, es en realidad, como les decíamos en el devocional de la vez pasada, de prestar atención, porque muchas veces nosotros escuchamos, pero no estamos prestando atención, ¿sí? Porque dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas veces nos perdemos de cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, simplemente porque nosotros no estamos prestando atención. Y eso es importante que nosotros ahorita, creo que mientras vamos hablando, quiero que ustedes vayan al libro de Génesis. Vamos a estar estudiando Génesis capítulo 26 en esta mañana y vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Por qué es tan importante que nosotros estemos dispuestos a obedecer? ¿Sí? Y por qué también es importante que nosotros estemos siempre prestando atención a las palabras de Dios. Miren, yo sé que todos en algún momento y cada uno de nosotros ha habido, en algún momento hemos estado nosotros en la disposición de orar, de pedir, de rogar, de interceder, de clamar. Y muchas veces en nuestras oraciones nosotros le hemos pedido a Dios muchas cosas. Hemos pedido a Dios que Dios sea obrando, que Dios sea haciendo un milagro, que Dios sea dándonos algo, ¿cierto? Y muchas veces en nuestras oraciones, ni siquiera nosotros, y eso quiero que ustedes simplemente presten atención y se den cuenta que cuántas veces nosotros, estando ahí en el lugar secreto, estando en ese tiempo de oración, nosotros muchas veces no prestamos atención a lo que nosotros estamos pidiendo y a lo que nosotros estamos orando. Y no hemos nosotros puesto cuidado a las palabras o el cómo nosotros muchas veces nos acercamos a Dios para pedir y también como la coherencia que tiene que haber entre nuestras oraciones y lo que nosotros luego estamos hablando y luego cómo nosotros estamos
digamos, llevando a cabo nuestra vida y las cosas que nosotros queremos manifestar de Dios en nuestra vida, porque cada uno de nosotros quiere manifestar algo diferente. Sí, las peticiones de Marcela no son las mismas de Joana, las peticiones de Joana no son las mismas de Caroline, las peticiones de Caroline no son las mismas de Alexandra, y así sucesivamente. Cada uno de nosotros tiene algo diferente que ofrecer. Cada uno de nosotros tiene un diferente sentir respecto a su vida, al propósito de Dios en su vida, al llamado, a lo que sea que Dios haya puesto en nuestro corazón, y eso está bien, o sea, eso no está mal, porque de hecho cuando nosotros vemos las escrituras, nosotros vemos que Dios hizo cosas maravillosas con cada hombre, con cada mujer que le creyó a Dios en la palabra. Y cuando uno va al Antiguo Testamento, y hoy vamos a estar leyendo en Génesis 26, la importancia de nosotros estar atentos a la voz de Dios y el obedecer a Dios. Y les digo que hay muchas veces que hay cosas que nosotros realmente no entendemos. ¿Sí? Puede ser que hay muchas cosas de las que Dios nos esté hablando que no tengamos ni la más remota idea, que no sepamos nosotros, pero bueno, ¿y esto cómo lo hago? Y aquí ¿cómo es esto? Porque de verdad que hay momentos en los que yo digo, Señor, no entiendo y no sé cómo hacerlo. Y de hecho no sé ni siquiera cómo orar. Y en esos momentos quiero que sepan que en esos momentos cuando nosotros no sabemos qué pedir, nosotros no sabemos cómo orar, porque van a haber momentos en que nosotros nos vamos a sentir de esa forma y no está mal, ¿cierto? Pero quiero que sepan hoy, en esta mañana, que para eso Dios dejó su Espíritu Santo y que la Biblia dice que qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero dice que el Espíritu Santo, Él mismo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Sí? ¿Y qué hemos de pedir? Él mismo estará ahí para enseñarnos, para mostrarnos qué hemos de pedir. Pero una cosa sí es importante, y vamos a estar leyendo hoy Génesis capítulo 26 desde el versículo 1, y bueno, vamos a estar leyendo esto para realmente lograr entender este tema de la obediencia. Y vamos a estar mirando varios casos así de esto. Yo recuerdo que en una oportunidad, y hablando de esto, del obedecer, que muchas veces es complicado, que muchas veces porque como que todo el tiempo nosotros somos razonables, ¿no? Todo el tiempo nosotros estamos como en ese raciocinio de, venga, ¿será que sí? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Yo recuerdo que hubo un momento en los que yo le decía, Señor, háblame, háblame, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecerte, yo quiero estar ahí, mejor dicho, súper pendiente. Y hubo un momento en que mi mamá había hecho el almuerzo, ya almorzamos y como que cada uno se repartió y se fue y yo me quedé sola en la mesa del comedor. Y estaba yo, recuerdo tanto que estaba yo jugando con, con el tenedor y el cuchillo en la mesa cuando yo escuché clarito una voz que me dijo, levántate y ve a cortarte el cabello. Y yo en ese tiempo yo recuerdo que tenía el cabello muy largo y de hecho había bregado para que me creciera el cabello. Y entonces el Señor me dijo, levántate y ve a que o sea, a que te corten el cabello. Y yo me quedé como pensando, como, o sea, cortarme el cabello, yo no me quiero cortar el cabello. Entonces otra vez volví a escuchar esa voz que me dijo, levántate, pero así, clarito, ¿no? Levántate y ve a cortarte el cabello. Entonces yo dije, Dios me está hablando. Y como yo en esos días había estado orando y le había estado pidiendo al Señor que me usara, que yo quería escucharlo, que yo quería hacer su voluntad, que bueno, que tú, bla, 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 como decimos muchas veces. Pero aquí es donde quiero ir, que cuántas veces nosotros oramos muchas cosas y luego nosotros no estamos atentos. ¿Sí? Al llamado, a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, a eso que Dios quiere que nosotros hagamos. Y les voy a decir que cada cosa que Dios quiere que nosotros hagamos, nunca Dios la quiere con un propósito egoísta o con algo simplemente para hacernos daño, no, nada de eso. Porque cuando yo voy a las escrituras, yo puedo ver el propósito de Dios. Y en esta ocasión, Dios es tan respetuoso porque les voy a contar. Entonces, bueno, yo me fui, de hecho, a buscar un lugar donde cortarme el cabello, porque dije, bueno, voy a hacer caso. Yo no me quiero cortar el cabello, pero pues Dios dice que vaya, voy a ir. Y cuando llegué al lugar que Dios me había dicho, habían hartos salones, ¿sí? Hartos, así, uno enseguida el otro. Entonces yo me quedé mirando y yo dije, bueno, ¿y ahora a cuál se supone que tengo que entrar? Y entonces precisamente yo me había parado al frente de uno y el Espíritu Santo me dijo, a ese.
Y entonces, bueno, yo entré y no había nadie en ese salón. Entonces yo, bueno, yo saludé y como no había nadie, yo me senté en la silla de corte. Cuando me senté en la silla de corte, entró una muchacha. Y entonces cuando ella me vio, me dijo, bueno, me saludó y me dijo, bueno, ¿y tú qué te vas a mandar a hacer? Entonces yo le dije, yo la miré por el espejo y yo le toqué el cabello y yo le dije, pues la verdad es que a mí, así, tal cual, mire como se los estoy contando, me pasó. Yo la miré por el espejo y yo le dije, pues la verdad, yo no me quiero hacer nada, yo le dije así, pero a mi Dios me acabo de decir que venga a cortarme el cabello. Entonces y ahorita es que yo como que razono, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, Dios me dijo que entrar a este lugar a cortarme el cabello, pero pues yo no me quiero cortar el cabello, pero pues yo le dije así a ella como diciendo, pues córteme el pelo. Entonces ella me dijo, no, yo ya sé a qué la envió Dios. Y esto es muy, muy curioso porque cuando Dios le habla a uno de manera así muy personal, y ahorita vamos a estar estudiando el propósito aquí en Génesis 26, muchas veces nosotros en ese razonamiento que hacemos creemos que la gente va a opinar que estamos locos, la gente va a decir, no, pero ¿cómo se le ocurre? O nosotros mismos vamos a creer que, pero no, o sea, ¿para qué Dios me dice que me vaya a cortar el cabello? Yo no me quiero cortar el cabello, eso a lo mejor me lo estoy imaginando yo, que se podemos entrar nosotros como en ese conflicto de si es Dios o no es Dios, o soy yo, o quién es el que me está hablando. Pero les voy a decir que cuando nosotros simplemente nos disponemos a hacer caso, a obedecer a Dios, no importa lo que nosotros estemos pues, pensando en ese momento, les voy a decir que en ese momento yo decía, ella, cuando me escuchó a mí decir que Dios me había mandado a cortarme el pelo, había podido decir, esta señora está loca, ¿de qué está hablando? ¿Cómo Dios le va a hablar a cortarse el pelo? O sea, ¿sí? Pero miren qué pasa como cuando el ángel se le apareció a la Virgen María. ¿Recuerdan cuando el ángel le hizo la salutación a la Virgen María de que ella iba a quedar embarazada sin haber tenido relaciones sexuales con un hombre, ¿cierto? Y ella le puede decir, ¿usted qué está hablando, Ángel? O sea, eso es imposible, porque no hay forma de quedar embarazada, pues, o sea, si no es a través de una relación íntima con un hombre, ¿sí? Y ella no pone ninguna objeción, simplemente ella dice, bueno, está perfecto, estoy de acuerdo, hágase en mí conforme a tu palabra. Ya. Ella no discute nada, simplemente ella se dispone y obedece y recibe la salutación y dice, estoy de acuerdo en ser usada por Dios. Y ese día yo recuerdo que yo pensaba eso. Yo decía, si le digo de esa forma, esta persona pensará que estoy loca o qué sé yo. Pero la reacción de ella fue más asombrosa para mí porque ella en ningún momento me dijo, no, ¿usted de qué me está hablando? Ella me dijo, yo ya sé por qué Dios la envió. Espéreme un momento, yo ya regreso. Y me dejó ahí esperando en el salón y ella se fue y al rato volvió con una muchacha. Y entonces cuando ella regresó, me dijo, mire, Dios la envió por esta muchacha. Y recuerdo, ella se llama Estela. Y entonces ella me dijo, vaya con ella. Y ahí yo me paré y me fui con ella. Y cuando me fui con ella, entendí el mensaje, ¿sí? Tan asombroso, porque ese día Estela había determinado no vivir más, había determinado darle fin a su vida, quitarse la vida. Entonces, yo lo que aprendo y lo que veo es cómo Dios usa a quien tenga que usar, ¿cierto? En el momento adecuado y también cómo el estar dispuesto, porque yo había podido decir que no, yo había podido decir que absurdo, no me quiero cortar el pelo, no me da la gana, y pues no ir, y quién sabe qué hubiese pasado con Estela, o a lo mejor Dios hubiese usado a otra persona que hubiera estado más dispuesta que yo para ir y salvar a aquella mujer. Entonces, de eso quiero hablarles hoy, ¿sí? Porque muchas veces nosotros en nuestras oraciones decimos, Señor, úsame, glorifícate en mi vida, haz conmigo conforme a tu palabra, haz en mí conforme a tu voluntad, pero cuando Dios nos llama, no estamos prestando atención, no estamos atentos, no estamos alineados con Dios, no estamos en la disposición de querer servirle a Dios realmente. Entonces, sin más preámbulos, vamos a estar leyendo Génesis capítulo 26, desde el versículo 1. Dice así, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero
forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Ustedes recuerdan también quién negó a la esposa en un momento determinado porque creyó que lo iban a matar por causa de su esposa. Recuerdan que Abraham también hizo lo mismo. Miren, muchas veces nosotros como repetimos el patrón de nuestros padres, aún sin tener nosotros esa información, digamos, de manera consciente. Porque cuando esto ocurrió, Abraham y Sara eran jóvenes, ni siquiera habían tenido a Isaac. Y miren que luego se repite la historia con Isaac, porque Isaac hace lo mismo que Abraham, su padre, y niega a su esposa en un momento, y de hecho Dios tiene que volver a intervenir, y como algo aquí, que en este paréntesis quiero hacer, como muchas veces repetimos los miedos, ¿no? Que los miedos muchas veces no son nuestros miedos, sino que son de nuestros padres, en ocasiones ni siquiera son nuestros. Y esto aquí, mire que lo muestra la palabra y no lo muestra por casualidad, lo muestra para que nosotros tengamos claro muchas veces cuántas cosas nosotros repetimos de nuestros padres y no estamos siendo conscientes. Y por eso es que Dios a nosotros nos tiene que hablar, nos tiene que dar ciertas pautas, nos tiene que mostrar ciertas situaciones para que nosotros podamos desprendernos de todo aquello que no, de todo peso que nos asedia, como dice la palabra, y de todo aquello que nos estorba, de todo aquello que no somos conscientes muchas veces que nosotros traemos. ¿Sí? Y miren lo que dice, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Eso fue exactamente, usted va y lee en el libro de Génesis mucho más atrás, se da cuenta que Abraham hizo exactamente lo mismo. Y de hecho, también casi expone a Sara a que se acueste con el rey de aquella época también, a que otras personas tengan, que amancillen a su esposa, porque él no tuvo la valentía y el coraje en ese momento de decir que Sarai era su esposa. Y aquí ocurre exactamente lo mismo con el caso de Isaac, que también niega a su esposa porque dice, es mi hermana. ¿Sí? ¿Para qué? Para que de pronto no le hagan daño. Y no necesita muchas veces nosotros decir mentiras o hacer ciertas cosas porque sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros, y cuando uno entiende que Dios tiene cuidado de nosotros, pues no hay ningún temor, porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Pero lo que quiero nomás aquí, para no desaprovechar la lectura que estamos haciendo, aunque ese no es el tema, quiero mostrarles cómo en realidad nosotros repetimos cosas y seguimos nosotros viviendo situaciones que no nosotros necesitamos vivir, porque para eso Dios envió a Jesús, para que fuéramos verdaderamente libres. Pero cuando no somos conscientes, cuando no oramos conforme a esa voluntad de Dios, pues seguimos ahí en el mismo patrón de comportamiento, repitiendo los mismos pecados de nuestros padres, haciendo las mismas cosas que vivieron nuestros padres, cuando en realidad nosotros estamos llamados a vivir una vida nueva, estamos llamados a ser nosotros digamos, mayores, por así decirlo, de las cosas que vieron nuestros padres, y aún más, como dice la escritura en esto, de que podamos ser verdaderamente libres. Y entonces, y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el mundo, a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró
Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rebot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues ¿qué me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta ese día. Miren, algo que me sorprende mucho de esta lectura y que quiero que nosotros tengamos en cuenta es que Dios lo llamó a Isaac para bendecirlo, ¿cierto? Porque dice que en aquellos días había hambre en la tierra y que había sequía también. Y entonces dice que a Isaac Dios le dio unos pozos y dice que esos pozos, de hecho, hubo altercado por esto, porque pues todo el mundo necesitaba el agua. Y cómo es Dios de maravilloso que a Isaac Dios lo bendice y dice que lo hizo riquísimo y que lo prosperó más que toda la gente de aquel lugar y hizo diferencia entre él y el resto de las personas. Y tanto así dice la palabra que los filisteos sintieron envidia por Isaac, envidia por ver todo lo que Dios había prosperado a Isaac y lo había bendecido. Y él llegó sin nada, porque cuando leemos en el versículo 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y aquí el Dios le da una orden y le dice, mire, usted no vaya a este lugar. Quiere decir que posiblemente en el corazón de Isaac estaba el querer ir a Egipto, porque como esa era la promesa que Dios le había dado a Abraham, su padre, sí, que toda esa tierra y que ellos vivirían en Egipto por algún tiempo y entonces serían esclavos en aquella tierra por más de 400 años, pero en realidad el propósito de Dios con Isaac era bendecirlo, era prosperarlo, era que él pudiera ser bendecido en todas las cosas. Y luego dice
habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Y saben quién era la simiente? La simiente era Jesús. Por eso dijo, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra, no solamente la familia de Abraham, sino que dice en tu simiente, no está hablando de muchas, sino de una sola. Y esa simiente, dice la Biblia, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Que la simiente de Abraham es Cristo Jesús, porque es la simiente de la mujer en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Y entonces por eso fue que Dios prosperó a Abraham, por eso fue que Dios prosperó a Isaac, porque dice que en esa simiente seríamos benditas todas las familias de la tierra. Y miren cuántas veces nosotros creemos que de verdad no podemos pedir dinero, no podemos pedir ciertas cosas porque sentimos que está mal, ¿no? Que a Dios no le agradan esas cosas. Pero uno cuando va y mira en los patriarcas, Dios bendijo a los patriarcas de una manera sobrenatural. Sí, de una manera que uno dice, wow, y dice que le multiplicó todo. Y esa bendición, o sea, también nos alcanza a nosotros, porque si usted va y busca en tu simiente, la palabra de Dios dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ¿cuáles familias? Todas aquellas familias que han creído en Jesús, todas aquellas familias que hemos podido recibir al Señor en nuestro corazón, que estamos dispuestos a obedecer, que estamos dispuestos nosotros a escuchar el Evangelio, porque de hecho la palabra Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Es la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús es nuestra buena nueva. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos uso de esa buena nueva? Sabiendo que en Él somos nosotros benditos, sabiendo que en Él somos nosotros justificados. Y como les digo, ¿cuántas veces nosotros en nuestras oraciones no hemos prestado atención a cómo oramos? ¿Sí? Y hoy de verdad lo que les quiero mostrar es que prestemos atención cada vez que nosotros oramos, ¿cómo oramos? Si estamos repitiendo lo mismo de nuestros padres, si estamos viviendo la misma vida que vivieron nuestros padres, si estamos nosotros como en esa conformidad, porque de hecho Dios busca hombres y mujeres inconformes, que no estén a gusto con lo que tienen en este momento. Y uno de ellos era Gedeón. Cuando Gedeón, el ángel se le apareció a Gedeón, se le apareció por una razón, y era porque Gedeón no estaba conforme con lo que estaba viviendo. Sí, tenía lo suficiente, pero no más que suficiente. Y aquí es donde de verdad yo digo, Dios necesita hombres y mujeres valientes, que estemos dispuestos a creer, que estemos dispuestos nosotros a llevar esa vida en abundancia, porque a veces pareciera como fácil, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que nuestras creencias nos limitan, que muchos de nuestros pensamientos nos condicionan, que no somos tan verdaderamente libres como nosotros pensamos. Y lo digo porque cuántas veces Dios ha mostrado la oportunidad y se nos han presentado oportunidades de crecer, ¿sí? De dar ese salto cuántico y como que nosotros como que nos llenamos de miedo y decimos, no, ¿será que sí? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que eso no sea el propósito de Dios? ¿Qué tal que esa no sea la voluntad de Dios? Y entonces como que nos conformamos a vivir con lo poco y nos acostumbramos a eso. Y como cuando que Dios quiere darnos más, como que nosotros mismos decimos, ay no, Señor, es demasiado para mí, no puedo. Y cuántas veces, yo lo digo porque yo me he visto en muchas situaciones donde Dios ha querido hacer algo más grande y yo recuerdo que en alguna ocasión alguien se murió y las personas me decían, Alexandra, ore para que Dios lo resucite, yo sé que Dios lo puede resucitar. Y me venían a buscar y yo decía, Dios mío, o sea, no es tan sencillo, pero no es tan sencillo ¿para quién? ¿Para mí o para Dios? Porque muchas veces somos nosotros los que limitamos el poder de Dios, porque somos nosotros los que no podemos creer, los que no podemos obedecer.
Y les voy a decir que hay momentos en los que uno, yo no sé si les he contado esta historia, pero para los que no les he contado, yo recuerdo que un 31 de diciembre yo le dije, Señor, yo quiero vivir en lo sobrenatural. Este año yo quiero vivir algo extraordinario en fe. Yo quiero ver un prodigio, yo quiero ver un milagro así. Y recordé que entre todas las cosas que dice la Biblia, yo nunca había visto resucitar un muerto. Y eso fue curioso porque eso fue el 31 y el 1 de enero nosotros fuimos con mi familia, pensábamos salir de Bogotá y resulta que cuando nosotros salíamos, la vía ya la habían cerrado. Y entonces ya eran como las 3 de la tarde y nosotros no habíamos almorzado. Entonces dijimos, no, pues vamos aquí cerca y almorzamos ahí. Y ahí había un piqueteadero y nosotros buscamos dónde estacionar el carro. Y cuando nosotros fuimos a estacionar el carro, había una multitud de gente, una romería ahí de personas y yo dije, ¿será que atropellamos a alguien? Pero yo no sentí nada en el carro. Y cuando nos bajamos del carro a mirar, cuando vi así de frente, yo me bajé por la parte de atrás, cuando miré un señor ahí tirado en el piso, sí, con la boca así abierta, los ojos abiertos y todo el mundo ahí, no, que se murió, que no sé qué, que aquí, que allá, que ya llamaron a la policía, que llamaron a, bueno, y yo cuando lo vi a ese señor ahí estirado, a mí lo único que se me vino fue orar. O sea, yo ni siquiera razoné en ese momento. Y yo empecé a orar y en ese momento yo no pensé que había gente que estaba en la calle, que el Señor estaba muerto. Yo dije, Dios mío, en el nombre de Jesús, yo le doy vida a ese cuerpo. Y cuando empecé a orar, las personas, fue muy asombroso porque la gente en lugar de decir, señora, es que se murió, no, la gente empezó a orar conmigo también. Y cuando yo empecé a orar, el cuerpo comenzó a tener movimientos y la gente me decía, señora, no se calle, siga orando. Y yo comencé a orar y Dios, de hecho, resucitó a esa persona. Y eso, digamos que estaban ahí Alejandro, mis hijos y una cantidad de gente que yo ni conocía ni nada. Y entendí ese día que muchas veces Dios no le puede mostrar a uno como el desenlace de todas las cosas porque uno de verdad no creería. Si a mí me hubieran dicho ese día con lo que yo me iba a encontrar, a lo mejor me hubiera ido del miedo. Sí, pero cuántas veces nosotros oramos cosas y cuando Dios nos presenta la oportunidad de hacerlas, de llevarlas a cabo, de vivir la experiencia, nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo y no descansamos en Dios, ¿sí? Y así nos pasan muchas cosas que le hemos pedido a Dios. Yo recuerdo que el año pasado oraba con alguien porque Dios le proveyera y que él quería tener, bueno, un negocio abundante. Y cuando se le dio la oportunidad de ganar muchísimos millones, pero muchísimos millones, o sea, se notó que no estaba listo, que la persona no estaba tan preparada como creía y se llenó de miedo y entonces, o sea, dejó caer el negocio porque dijo, no, eso es demasiado. ¿Cómo? O sea, es que no hay forma, es demasiado dinero. Y ahí me he podido dar cuenta que una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que nosotros hacemos en un momento determinado cuando Dios prueba nuestra fe en realidad. ¿Qué tan preparados estamos para aquella bendición que le estamos pidiendo a Dios? Nos estamos preparando desde ya, nos estamos alineando con lo que la palabra de Dios dice, porque miren, acá dice que Dios llamó a Isaac y le dio ciertas pautas, ¿cierto? Y ciertas recomendaciones. Y le dijo, no vayas a vivir a tal lugar, ven y vive en este lugar, habita como forastero aquí. Yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar en este lugar. Yo haré de ti una nación grande. Y entonces él, aún en eso, hizo caso, obedeció. Y el resultado de esa obediencia fue todo lo que Dios hizo con él. Cómo Dios se maravilló y se glorificó en toda la vida de Isaac y en Rebeca, su esposa, y luego en sus dos hijos. Porque miren que como aquí también es algo que quiero mostrarles, cómo Dios de lo pequeño engrandece. Porque Dios no le dio muchos hijos a Isaac, solamente le dio dos. Pero de esos dos, ¿cómo nació? O sea, dos naciones, ¿cómo nacieron? O sea, una nación tan grande como que está hasta el día de hoy. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, pero lo que tengo hoy en día puede ser como lo que tuvo Jesús, ¿no? Que eran 2 panes y 3 peces, o 3 peces y 2 panes. Puede ser que no sea mucho lo que estemos teniendo en este momento. Puede ser que no entendamos. Pero lo que yo les invito en esta mañana es qué tan pendiente estamos nosotros, ¿sí?
de la voz de Dios. ¿Qué tan atentos estamos nosotros? ¿Estamos prestando atención? ¿Estamos siendo coherentes con nuestras oraciones? ¿Qué tanto nos estamos preparando para esa bendición que le estamos pidiendo a Dios en nuestra vida? ¿Estamos listos? ¿Nos podemos ver en ese éxito? ¿Nos podemos ver en esa felicidad, en esa armonía, en todo eso que Dios quiere para nosotros? Porque, y esto lo voy a decir que yo me he dado cuenta que muchas veces nosotros no nos sentimos merecedores. Y cuando Dios nos quiere consentir y cuando Dios nos quiere bendecir, pensamos como en todo el mundo y decimos, no, yo no debería estar acá. Esto se lo merece alguien más, pero yo no. Y cómo nosotros muchas veces como que nos relegamos, ¿no? A vivir bien, a estar cómodos, a estar felices, a estar dentro del bienestar que Dios ganó para nosotros por medio de su Hijo Jesús. Y con esto no digo que todo nos llegue así como caído del cielo, porque realmente, aunque todo es una bendición, también nosotros tenemos que querer vivir las situaciones, como les decía en el caso de la obediencia. Isaac también tenía que tomar la decisión de querer vivir lo que Dios lo había llamado. Abraham igualmente, Moisés igualmente, porque Moisés también había podido decir, no, consíguete a otro, búscate a otro, porque yo definitivamente no quiero ir, pero no. Cada hombre, cada mujer en las escrituras estuvo dispuesto, ¿sí? A que Dios lo usara. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a que Dios nos use? Estamos perezosos todavía. Todavía nosotros a las 2, 3 de la mañana nos quedamos en la cama dando vueltas para un lado, dando vueltas para el otro, en lugar de levantarnos a orar, en lugar de interceder, en lugar de pensar en aquello que Dios quiere, por lo cual nos está despertando a las 2, 3 de la mañana. Porque muchas veces Dios nos despierta y muchas veces nosotros como que seguimos ahí. No nos levantamos a orar, no disponemos nosotros y Dios nos está hablando desde la semana pasada acerca de esto. Cuán importante es que nosotros estemos atentos a su palabra. Sí, venga, Dios, ¿qué tiene para mí hoy en este lunes maravilloso? Hoy es 31, creo, de mayo, hoy es el último día del mes. Darle gracias porque miren, hasta aquí Dios nos ha sostenido. Y yo les puedo decir de manera muy personal que para mí este mes fue durísimo. Fue un mes de fe, una cosa impresionante, pero le doy gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Porque no sé ni cómo lo ha hecho, pero yo le doy gracias a Dios. Y les digo que la fe es la fe y la razón nada tiene que ver con la fe. ¿Sí? Y miren, la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento que muchos intentarán entrar y no podrán. ¿Y saben por qué? Porque solamente lo intentaron, no entraron. No se trata de intentar agradar a Dios, de intentar leer la palabra, de intentar orar. Se trata de hacerlo, ¿sí? Que dispongamos nuestro tiempo, que dispongamos también nuestro corazón para que Dios nos hable, para que nosotros podamos ser enseñados por Dios. Y esto les voy a decir que de verdad le doy gracias a Dios por las personas que están los martes. Mañana martes retomamos nuestra lectura de la Biblia que estamos estudiando, ¿sí? Mateo, en el capítulo 5. Entonces ya el martes y el jueves retomamos con la ayuda de Dios nuestro estudio bíblico esta semana. ¿Qué tan dispuesto estás tú para hacer la tarea, para orar, para estar dispuesto, para que Dios te use? Porque mire, lo que hay en este momento es necesidad. Por donde quiera que usted mire, hay necesidad. Por donde quiera que usted mire, hay gente que se está muriendo. Nunca había visto yo tantas personas cercanas a mí muriéndose. O sea, esta semana, ayer me enteré que una profesora del colegio también se murió de COVID. Mi primera profesora de sexto grado, cuando estaba en sexto grado. Y entonces yo decía, Dios mío, Señor, gracias porque tú nos has sostenido, porque en este tiempo tú has tenido misericordia de nosotros, porque la muerte no ha tocado nuestras familias, gracias a Dios. Y le damos gracias a Dios por eso, pero también qué tanto nosotros estamos llenándonos de su espíritu, de su presencia para consolar, para edificar a otras familias, para que otras familias, al igual que nosotros, también sean enseñados por Dios. ¿A cuántas personas estamos invitando al devocional? ¿A cuántas personas les estamos compartiendo esos videos? Porque esos videos no los estamos grabando porque sí, necesitamos que todos seamos un equipo, una sola golondrina nos llama agua. Necesitamos orar todos, ¿sí? Estar unos por otros ahí, como dice la palabra. Somos miembros los unos de los otros. Mire, la gente muchas veces escucha cosas que nada que ver
Y no lo digo porque mi predicación sea mejor que la de los demás, no lo digo por eso, lo digo sencillamente porque las palabras que muchas veces escuchamos no están conforme a la palabra, no llevan esperanza, no llevan vida eterna, no llevan salvación. Y yo digo, Señor, necesitamos que al igual que los demás, como dice la Escritura, podamos ser consolados, edificados, exhortados por Dios. Y se lo digo en amor, en el amor del Señor lo digo, sabiendo y teniendo en cuenta que Dios de verdad quiere lo mejor para nosotros, que estemos en esa disposición de compartir con otros lo que Dios te ha dado, lo que sea que Dios te haya dado a ti, ese milagro, ese testimonio, esa provisión, lo que sea. Yo sé que Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas contigo. El poder testificar aún en este espacio, porque muchas veces nos quedamos en este espacio y muchas veces nos quedamos callados, como que no tenemos nada que decir, como que el día de ayer fue común y corriente y no vemos lo grande que ha hecho Dios con nosotros, ¿no? Y cómo la palabra de Dios muestra que aquí, porque dice que Dios bendijo a Isaac, que Dios lo bendijo y Dios cumplió todo lo que había propuesto para él. ¿Por qué? Porque en su momento Isaac estuvo dispuesto a obedecer. Y como dice que mejor es la obediencia que el sacrificio, ¿sí? El estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Como decía Jesús, el hacer tu voluntad me ha agradado. El que yo también pueda decir, Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque esto, digamos que cada persona que está aquí está de voluntad propia porque quiere estar. Y eso está perfecto. Está perfecto porque así tiene que ser. O sea, no tiene que ser algo obligado, no tiene que ser algo que, ay, no, sino como Isaac aquí, que Isaac, él dispone su corazón y le hace caso a Dios y dice, bueno, Señor, sé que lo que tú ordenes está perfecto porque yo sé que lo que tú tienes para mí es mejor que lo que yo tengo para mí. Tus planes son mejores que los míos, muchísimo mejores. Y entonces hoy, en esta mañana, la invitación que les quiero hacer es, abramos nuestro corazón, estén atentos nuestros oídos, prestemos atención a la voz del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Cómo quiere Dios que nosotros hagamos? Y si nos tenemos que tomar un poquito más de tiempo, pues lo vamos a hacer para escuchar su palabra, para estar atentos. Yo quiero que usted esta semana preste atención cómo son sus oraciones. ¿Qué es lo que usted realmente le está pidiendo a Dios? ¿Sí se puede ver en eso que usted le está pidiendo a Dios? ¿Sí nos podemos ver o simplemente estamos esperando a que algo suceda para podernos ver? Porque les voy a decir algo, que Dios espera que nosotros seamos primeros los que demos el primer paso, no Dios. Y hay veces uno dice, ay no, cuando tenga el dinero, entonces ahí sí haré esto, haré aquello. No, cuando tenga una casa propia, entonces yo le voy a servir a Dios. Cuando me llegue el carro último modelo, entonces yo voy a testificar. ¿Sí? Y estamos como en el futuro. No, sí, pues cuando yo tenga tal cosa, entonces ahí sí voy a ser feliz o ahí sí voy a dar testimonio. Pero miren, una palabra que a mí me marcó mucho es esa de Moisés cuando él saca al pueblo y dice que los egipcios los venían persiguiendo. Y algo que para mí fue tremendo es porque Moisés se encontró de frente con el mar, ¿cierto? Y el pueblo venía atrás que lo apedreaba, porque cuando el pueblo miró para atrás se dieron cuenta que venían los egipcios y entonces el pueblo intentó matar a Moisés y ellos dijeron, nos trajiste a este desierto para matarnos. Y entonces Moisés se llena de mucho susto, digo yo, y en ese Moisés ora a Jehová. Y Moisés, o sea, como quien dice, Dios, ¿qué hago? Le pregunta a Dios. Y Dios le hace y le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Lo que le quiso decir es que, ¿por qué está usted parado? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Avance, no se pare, avance, prosiga, yo estoy con usted, yo estoy contigo. Y hoy te dice Dios a ti, mujer, yo estoy contigo. Varón, yo estoy contigo. ¿Por qué te paras? Avanza. Y entonces, cuando le dice eso, nótese que también la escritura muestra que Dios le dice a Moisés, y tú extiende tu vara, ¿sí? Y divide el mar.
sea, no fue Dios el que dio el primer paso. Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara y divide el mar y crúzalo. Y entonces era de Moisés tomar la decisión de ver la gloria de Dios. Porque Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer. Ahora, ¿a quién le correspondía tomar la decisión de hacerlo? A Moisés. Y hasta que él no extendió su vara, no dividió el mar, porque ya no se trataba de orar, se trataba de tomar acción. Sí, y muchas veces nosotros, y esto lo quiero mostrar, cuántas veces nos quedamos orando, Dios cambia a mi marido, Dios regresa a mi marido, Dios aquí, 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 y yo me estoy preparando para recibir a ese esposo que estoy pidiendo que regrese o qué sé yo, no sé, cada quien tiene su oración, pero lo digo eso porque esa es una oración que nosotras las mujeres normalmente hacemos todo el tiempo, ¿sí? Y entonces estamos orando siempre por el esposo, por esto, por aquello, por lo otro, y nosotras estamos viéndonos nosotras como Dios nos ve, estamos poniendo en nosotras aquello que Dios necesita que nosotras tengamos, que nos vistamos nosotras de luz, de amor, de sabiduría, que seamos llenas del Espíritu Santo, que podamos entender que, o sea, antes que el otro, venga, estoy yo, porque si yo no me puedo amar, ¿cómo puedo amar al otro? Como dice el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero vuelvo y digo, si no me puedo amar yo, ya mi prójimo tiene problemas porque no lo puedo amar como dice Dios que lo debo amar, por cuanto no me puedo amar yo y nadie puede dar lo que no tiene. Y esto simplemente es para que nosotros tengamos en cuenta qué tanto estoy participando yo en las oraciones que estoy haciendo, porque muchas veces como que se lo dejo todo a Dios, pero yo, porque venga, y les voy a decir una cosa, y se los digo con mucho amor y mucho cariño, Dios hace lo imposible, a nosotros nos toca lo posible. Y hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros porque nos corresponden a nosotros hacerlas, ¿sí? Y una de ellas es creerle. Y para concluir, miren, quiero contarles este testimonio. Mi hija cumple 15 años la próxima semana, exactamente el 8 de junio. Y yo, bueno, decía, Dios mío, nada fue como yo lo había planeado, esperado, qué sé yo. Y bueno, yo dije, Señor, finalmente todo es perfecto, todas las cosas suceden por algo. Y hablando de este tema de la fe, yo decía, bueno, tengo que mostrar lo que digo porque entonces no hay coherencia, porque estoy predicando una cosa y yo misma estoy haciendo otra. Y entonces yo dije la semana pasada, esta semana, me lo tomé más o menos como que el viernes la decisión, y yo dije, Señor, yo le quiero festejar a mi hija sus 15 años. No tengo un centavo porque no lo tengo, pero lo que es por fe y no es por vista. Y yo no estoy contando con el dinero que no tengo, sino con el dinero tuyo, con las arcas del cielo, porque sabemos que las arcas del cielo son abundantes y generosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, llamé a la familia, llamé a los más cercanos y les dije, bueno, voy a hacer una reunión, los invito en mi casa, bla, 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 bla. Y yo dije, Dios mío, ahora sí que fue, porque ya invité, así que, bueno, en fin. Y entonces yo dije, bueno, voy a tomar el primer paso de fe y el sábado mi hija, mami, yo quiero ir a verlo el vestido. Y yo decía, Dios mío, bueno, ahorita sí fue que empecé a ver, a ver en acción lo que digo. Y yo dije, bueno, listo, vamos a ir. Y precisamente me habían pagado algo y yo dije, bueno, con eso por lo menos me alcanzará para separar, no sé, en el nombre de Jesús. Y yo decía, en el camino, yo decía, yo sé que eso es costoso, porque el vestido que yo quería para Sophie, yo lo había visto con mucho antes, con anticipación, y digamos que era costoso. ¿Sí? Y no tenía ese presupuesto para comprar un vestido así. Entonces yo decía en el carro, yo decía, Señor, pero pues lo que es por fe, tú me llevarás al lugar indicado donde está el vestido que nosotras queremos. Y bueno, fuimos a varios lugares y como que nada me convencía. Y yo decía, Señor, una de las cosas que está en el contrato que dice era que soy próspera. Y yo decía, ay, Señor, ayúdame, que la fe no me falte, ¿no? Y como que todo lo que me presentaban estaba dentro del presupuesto, pero no era lo que yo quería, no era el anhelo que yo tengo en mi corazón. Entonces yo decía, no, no, porque yo ahora sé que Dios cumple los anhelos y que no hago cuentas con lo que tengo, sino con lo que Dios tiene. Y bueno, finalmente entramos a un lugar que se veía pues mucho más elegante y todo. Y cuando entramos, claro, de primera instancia, eso fue un flechazo. Yo lo vi, él me vio
Y yo, de hecho, no escogí ningún otro vestido. Yo dije, quiero ese vestido. Y entonces cuando lo miramos, dijeron, no, ese vestido vale tanto. Y yo respiré profundo y yo dije, bueno, señor, o sea, pues ese es el que quiero, definitivamente ese es el que quiero. Y cuando ya se lo midió, yo dije, ay, señor, ese es un sueño. La verdad les voy a confesar aquí, entre nosotros, que nadie más está escuchando, que era un sueño para mí ver a Sophie vestida en un vestido así, súper linda, como, es, como princesa. Yo creo que todos los que tenemos hija queremos ver a nuestras hijas así. Y yo decía, qué bonito poderle dar algo así a ella, se lo merece. Y entonces cuando se lo estaba midiendo la señora me dijo, pero se lo puedo dejar en tanto. Y entonces le bajó como 150.000 pesos a eso, que eso ya es harto. Y yo, Señor, gracias, porque sí había pensado como dentro de eso, ¿sí? Que era mi fe, pero igual no los tenía tampoco, no los tengo, pero por fe, en el nombre de Jesús, yo los separé por fe. Y dije, Señor, gracias, porque yo sé que le voy a poder hacer la reunión a Sofi y va a ser mejor que lo que yo me he podido imaginar, porque sé que los planes de Dios son mejores que los míos. Y quería compartirles eso, de que no se desanimen, de que nosotros no soltemos la toalla, de que nosotros no nos desanimemos, porque yo sé que el que va delante de nosotros es Dios. Y miren, como dice el Salmo 23, el Señor es nuestro pastor. Y yo sé que Él no nos dejará avergonzados en ningún momento y que cuando confiamos en Él conforme a su palabra, miren, les aseguro que Él hará cosas mayores que las que nosotros nos podemos imaginar. Pero confiemos, aprendamos nosotros a ir en ese paso a paso, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, sabiendo que Dios hace por nosotros. Y como les digo, yo pues estoy organizando una reunión, ya averigüé los precios de cada cosa y le digo, Señor, esto es lo que necesito, tú proveerás, tú te glorificarás, porque de hecho esa es mi oración y voy conforme a mi oración, siendo coherente con lo que quiero, siendo coherente con lo que estoy creando en este momento. Y yo dije, quiero crear una fiesta de 15 años para mi hija con el dinero que no tengo. Pero esa es la fe, y como les digo, no tiene nada que ver con la razón, ¿no? Porque la razón no se alinea con la fe. Mientras estemos nosotros pensando, pues ahí nos vamos a quedar pensando y nunca vamos a tomar acción en aquello que Dios quiere que tomemos acción, en aquello que Dios quiere que podamos ver su gloria. Así que vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios por aquello que tú estás pidiendo, por aquello que tú estás orando, por aquello que tú necesitas ver en tu vida, para que sea Dios haciendo un milagro sobrenatural, Dios glorificándose. Pero sobre todo vamos a pedirle a Dios que nuestra fe no nos falte, porque la necesitamos, porque de verdad sin fe es imposible agradar a Dios. Recordemos que la primera cosa que necesitamos tener para poder mover la mano de Dios es la fe. O sea, no hay nada más. ¿Sí? Con fe, o sea, de verdad Dios puede hacer cualquier cosa y como escribí ayer en mi estado, ahora entiendo por qué porque todo es posible, porque todas las cosas son posibles, porque para el que cree, la Biblia dice, para el que cree todo es posible. Entonces, vamos a darle gracias a Dios, vamos a llenarnos de ese amor, de esa fe, de esa llenura del Espíritu Santo. Vamos a estar ahí súper comprometidos con nosotros mismos, porque de hecho es eso, no es hacerle un favor a Dios. En realidad no le estamos haciendo un favor a Dios, créanme. Nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos cuando decidimos confiar, cuando decidimos creer, cuando decidimos crear nosotros. Sí, porque esta palabra de hecho me ha gustado mucho, el poder crear, vamos a crear juntos, ¿sí? Vamos a hacer nosotros, como dice la palabra, algo nuevo, vamos a permitirle al Espíritu Santo que podamos ser esas nuevas criaturas y que lo viejo ya pasó y que aquí, como dice Jesús, todas estas cosas son hechas nuevas. Así que le vas a decir al Señor, Señor, aquí estoy en la disposición de querer agradarte, de querer conocerte, de querer servirte, de estar dispuesta, Señor, a hacer ese vaso de honra, a hacerte útil, porque créeme que Dios necesita hombres y mujeres como tú y como yo, valientes, esforzados y sobre todo que le podamos creer como la Virgen María, que en su momento ella no objetó, ella no dijo, no, Señor, esto es como, o sea, ¿de qué me estás hablando?
No, ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra. Y estuvo supremamente dispuesta a que el Hijo de Dios naciera a través de ella, sí, que se gestara en ella. No estuvo ella refutándolo, ¿será que sí? Considerándolo. No. Así que quiero que analices bien tus sueños, quiero que analices bien tus pensamientos, quiero que analices bien lo que tú quieres crear o lo que ya estás creando o lo que tú realmente quieres hacer. Si estás orando por tu esposo, si estás orando por tus hijos, si estás orando por esa empresa, por ese negocio, no sé por aquello que estés orando en realidad. Pero vamos a comprometernos con nosotros mismos en esa fe, creyendo que Dios, primero que todo, escucha nuestras plegarias, que Dios nos oye. Pero recuerda, no nos podemos quedar únicamente en la oración. Necesitamos tomar acción también de aquello que nosotros estamos orando. Porque si nos quedamos solamente en la oración y no tomamos acción como dice la palabra, pues sencillamente no va a ocurrir nada. Nada, porque no estamos tomando acción. Y como Dios le dijo a Moisés, ¿sí? ¿Por qué clamas a mí? Ya clamaste, ahora toma acción. Así que una vez que oremos, también tenemos nosotros que estar alineados con Dios y con el propósito, con el proyecto que estamos nosotros presentando, mirando qué es lo que necesitamos para que se lleve a cabo. Como en esa fiesta de 15. Yo dije, Señor, bueno, ¿qué necesito? Necesito esto y esto. ¿Sí? Y una vez que me di cuenta de lo que necesitaba, comencé a tomar acción. Bueno, ¿qué necesito para poder hacer esto? ¿Qué necesito para comprar esto? ¿Qué necesito? Y así, y ahí lo he ido colocando todo en las manos del Señor. Y ya, gracias a Dios, digamos que tengo como todo cubierto lo que necesito. Ya tomé acción. Ahora, pues es del Señor enviar el dinero. Pero yo ya tomé acción, como les digo, en lo que yo puedo hacer, porque a mí me corresponde organizar, a mí me corresponde creerle a Dios, a mí me corresponde llamar, preguntar y por fe contratar. Y el resto, lo imposible, eso lo hace Dios. Pero ya me dio Dios para lo primero, ¿sí? Que era para lo del vestido. Bueno, ya ahí ya vi la mano de Dios. Ya llamé a la persona que va a hacer el show, ya me dijo cuánto me cobraba, ya llamé la de la torta, ya hice aquí, ya hice allá. Entonces digo, bueno, Señor, gracias porque de eso así se trata. Porque muchas veces nos quedamos en el, ay, yo quiero. Y Señor, y te pido, y yo quiero, pero no tomamos acción. Entonces necesitamos tomar acción. Necesitamos poner manitos a la obra, ¿sí? Entonces, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana por su palabra y que, como les digo, que esta palabra no vuelva vacía, sino que realmente haga mella en nosotros y que dé fruto al 100 por 1, como dio fruto la cosecha de Isaac, que dice la escritura que dio fruto al 100 por 1. Y vuelvo y les digo que se abran pozos de agua viva. Si ahí están tapados, como estaban tapados en el tiempo de Isaac, porque quien los había abierto era su padre y luego se los habían tapado, entonces vamos a destapar todos esos pozos de agua viva que Dios ya tiene para nosotros, que se destapen en el nombre de Jesús, que Dios se glorifique, que Dios sea nuestro proveedor, que sea nuestro sustento, que Él sea nuestra fortaleza, nuestra roca, Él sea nuestro auxilio en esta mañana. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, Señor, por tu misericordia, porque sabemos que tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Hoy colocamos delante de ti, Señor, esta palabra, amado Dios. Enséñanos, Padre, y que podamos tomar acción cada uno de nosotros en aquello que estamos orando, Señor. Que podamos prestar atención cómo han sido nuestras oraciones hasta el día de hoy, qué es lo que estamos haciendo, Señor, hasta el día de hoy. Si nos hemos estado alineando con tu propósito, con tu palabra, Señor, con nuestras acciones, aún con nuestras propias palabras, amado Dios. Y yo te pido, Señor, que nuestras acciones sean coherentes con nuestras palabras, que nuestras palabras sean coherentes con nuestros pensamientos, Señor, que podamos nosotros, como pensar, hablar y como hablar, poder hacer, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, que la fe no nos falte, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele, amado Dios, todo aquello que necesitamos hacer, Señor, para mostrar a otros tu gloria, para dar a conocer ese Dios todopoderoso, ese Dios generoso, maravilloso, Señor, como está aquí en el Antiguo Testamento, Señor, donde dicen que todos aquellos se dieron cuenta que Jehová estaba con Isaac, Señor, porque tú no lo dejaste en vergüenza, porque tú prosperaste todo su camino, porque tú lo has bendecido, Señor, porque dice tu palabra que tú le multiplicaste todo lo que tenía, Señor, lo hiciste un hombre riquísimo, Padre. Y aparte de eso, diste testimonio de él con todas estas personas en las que vivía, Señor.
Yo te pido, Señor, que no nos dejes en vergüenza, que cada uno de nosotros sea próspero en aquello que necesita, Señor. Que todos seamos abundantes, amado Dios, que todos podamos vivir esa vida en abundancia y esa vida eterna que Jesús ganó para nosotros, eterno Dios. Ayúdanos, Señor, a crear, Señor, para nosotros todo aquello, Señor, que queremos en realidad ver, Señor. Ayúdanos a ser sabios en nuestra humilde opinión, Señor. Ayúdanos, Padre, a que nuestra sabiduría no se base en la sabiduría de los hombres, sino en la tuya, amado Dios. Enséñanos, Padre Celestial, aquello que no vemos, amado Dios, porque nosotros necesitamos confiar, pues tú ves lo que nosotros no podemos ver, pues tú miras aquello que nosotros a nuestros ojos no podemos ver en realidad, Señor. Enséñanos, Padre Celestial, porque tú puedes ver el principio y el fin, Señor, de aquello que necesitamos nosotros vivir, Señor, experimentar, amado Dios. Y hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te bendecimos, amado Dios, por esta palabra, Señor. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a estar dispuestos en el maravilloso nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén y amén, Señor. Gracias.